Congreso. Están presentes el doctor Gastón O'Donnell, rector de la Universidad de la UCES, el doctor Walter Wright, exdirector del departamento de ICR, director de la revista del Acuerdo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos en Texas, y el doctor Mario de Almeida, director del equipo INCA y de la revista El Acuerdo. Quería simplemente destacar la importancia que tiene estos métodos alternativos de resolución de conflictos en cuanto a lo que es la paz social y la evolución que han tenido. En realidad, si nosotros abordamos el derecho tal como lo conocemos, sobre todo en nuestros países, en base al derecho continental europeo, un vector que nos puede enseñar la evolución que el derecho va teniendo es el vector de la inclusión social y por ende la paz social. Nuestro derecho podemos reconocer sus orígenes en el derecho romano, donde pocos habitantes tenían derechos. Era básicamente reservado a algunos, a los quirites, que eran los hombres libres portadores de armas. Por eso se llamaba derecho quiritario. Entonces eran pocos los que tenían derechos, los que podían contraer obligaciones, los que podían ejercer un derecho sobre el otro. Y en ese momento se tenía una concepción, lo que se llamaba concepción subjetiva de la obligación. Es decir, se miraba la obligación desde el punto de vista del sujeto acreedor, que tenía un poder de la voluntad casi absoluta con el deudor. Entonces, cuando el deudor no cumplía, el acreedor podía disponer de él. Podía someterlo a esclavitud, podía matarlo, podía llevarlo del otro lado del Tíber, del río Tíber, donde estaba fundada Roma, y si eran varios los acreedores, podía someterlo, tupacamarizarlo, cada uno llevarse sus partes. Por lo menos eso decía la ley, y no hay muchos antecedentes de que eso se haya llevado a cabo, pero en la ley romana eso estaba. Por supuesto que hubo una evolución, el derecho romano, sobre todo a partir de la aparición del cristianismo y cuando Constantino adopta el cristianismo como religión del imperio, y antes todavía, ya con Caracalla, cuando le da la ciudadanía a todos los habitantes del imperio romano, no solo de origen en Roma, empieza a haber una inclusión social y empieza a verificarse mayor paz social en las relaciones entre los hombres del imperio. Y la forma de resolver esos conflictos cuando se producen los daños, fundamentalmente, es la forma clásica que viene a partir de la República Francesa, a partir de la Revolución Francesa, entregarlo a un poder judicial, donde las partes, frente al juez y frente a un poder judicial, llevan a cabo, digamos, un torneo a ver quién se impone sobre quién. Nuestro sistema procesal es levemente inquisitivo. Hay dos partes que disputan, el juez tiene facultades ordenatorias, algunas sancionatorias, pero las partes tienen que imponerse sobre el otro. Y esto funcionó durante un tiempo en la medida que la producción de daños y de conflictos, porque esto se lleva al plano social en todos sus aspectos, al plano familiar, ya no es solamente los modos de producción, son los modos de relacionarse. Esto reveló que no era la forma más eficiente de solucionarlos. Entonces, como ustedes saben, aparecen estos modos alternativos de solución de conflictos que tanto auge tienen, que tanto aportan a la inclusión, que tanto aportan a la paz social. Y que en la Argentina han tenido una evolución muy interesante. Desde 1995, muchos argentinos estaban a favor y venían acá y aparecían los primeros mediadores. Yo me acuerdo de las primeras audiencias que nos recibían y nos explicaban. Yo nunca me formé como mediador, pero sí como abogado que tenía que ir a las audiencias. Los mediadores nos explicaban en qué consistía la mediación y cómo se podían resolver los conflictos de un modo distinto. Acudían al ejemplo clásico de la naranja, nunca me olvido. Si dos personas disputan la misma naranja, la solución más común sería dividirla en dos, pero a lo mejor no es lo que las partes quieren. Entonces, tal vez uno quiere el jugo, el otro quiere la cáscara para hacer una torta. Bueno, ese ejemplo de naranja
yo lo vi en clase en la facultad siguiente. ¿Cuánto se evolucionó desde el ejemplo de la naranja a lo que ahora se logra en mediación, en conversaciones difíciles, en mediaciones complejas, en casos que tienen distintas jurisdicciones, en fin? Con estas sencillas palabras quería dejar abierto el Congreso en las jornadas de estos días. Quiero felicitar nuevamente a los organizadores, agradecer a los que vinieron de lejos y están en estas jornadas con nosotros. Muchas gracias. Aquí esta mañana de parte de la Asociación para la Resolución de Conflictos. En inglés se llama The Association for Conflict Resolution y se conoce por sus siglas en inglés ACR. ACR es una organización importante para los métodos alternativos de resolución de conflictos en los Estados Unidos. Es la organización más grande de los MASC y tenemos profesionales. Yo creo que hay entre 3,000 y 4,000 profesionales en métodos alternativos de resolución de conflictos. Principalmente somos mediadores, pero además somos árbitros, somos facilitadores de conversaciones, de negociaciones y además algunos de los integrantes son maestros que intentan enseñar estos métodos a sus estudiantes. La ACR es uno de los coorganizadores de este congreso. Entonces yo quiero darles un poco de información sobre ACR e invitarlos a hacerse miembros de la organización si les interesa. Nuestra organización tiene una membresía especial para los extranjeros. Es una membresía que uno puede comprar por $63 al año y por ese importe ustedes pueden recibir todas las publicaciones de la organización, ustedes pueden votar como miembros para cualquier presidente o director de la organización y ustedes se harán automáticamente miembros del sector internacional de ACR con esa membresía. Entonces, si les interesa, los invito a hablar conmigo sobre esta posibilidad. Yo estaré con ustedes nuevamente mañana para una conferencia sobre la neurociencia con el doctor Facundo Manes y espero verlos o encontrarlos todos durante estos 2 días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Creo que ha llegado el momento de un cambio copernicano, un cambio profundo de cómo deben resolver los métodos, los conflictos. A mí no me gusta hablar de métodos alternativos. Yo invito, lo digo y lo hago un poco como militante de estos métodos que le llamemos métodos pacíficos de resolución de conflictos. No quiero hacer una comparación que es lo alternativo, si estos métodos o el método jurisdiccional. No quiero entrar en ese análisis, pero sí los invito a una reflexión. Cuando hay un conflicto, el método que se utiliza primario, natural, es la negociación. ¿Cuántos matrimonios, cuántas personas casadas están en esta sala y se hace una pequeña reflexión? ¿Cuántos conflictos conyugales tenemos los casados a diario? ¿Y cómo los resolvemos? Negociando. Y así negociando los matrimonios pueden, las familias y los matrimonios vivir años, toda una vida. Yo llevo 40 y tantos, 44, un poco más, no estoy muy seguro, perdí la cuenta. Y les aseguro que he tenido muchos conflictos y siempre los resolví negociando. Nunca pasamos de eso. Y si a veces los conflictos se complican un poco más, pongo el ejemplo, los conflictos familiares o conyugales, generalmente aparece un mediador. Que el mediador no es un mediador matriculado, sino un hermano, el padre, el tío, el amigo,
un poco esa figura de ese pater familia que siempre hay en todo grupo familiar que ayuda y colabora para solucionar el conflicto. Y si eso se agrava, si no tiene solución, caemos en lo alternativo, que era ir a la jurisdicción, ser el juicio de divorcio. Pero lo primado, lo primitivo, lo primario, lo primordial es la negociación. Y después la mediación, cualquiera de estos métodos pacíficos de resolución de conflictos. Por eso yo, esta oportunidad que tengo, micrófono que tomo, digo 2 palabras sobre este tema, porque vuelvo a repetirle, me he convertido en un militante de la mediación. Yo con esto doy por abierto el Congreso. Es un Congreso en el cual nuestra preocupación y nuestra intención es que reflexionemos sobre los grandes conflictos que tiene la sociedad, sobre los conflictos sociales. Durante 15 años o casi 20 hemos estado en reuniones y conflictos, tratando los conflictos individuales, los conflictos familiares, los pequeños conflictos, los conflictos particulares, los conflictos individuales. Nosotros el deseo que en esta reunión, en estos 2 días, empecemos a pensar cómo resolver los grandes conflictos sociales, los conflictos del medio ambiente, los conflictos en las ONG, los conflictos en las distintas instituciones. Bueno, con esto yo los invito, doy por abierto el Congreso y los invito a que trabajemos durante estas 2 jornadas que creo que van a ser muy fructíferas. Muchas gracias.